Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a indicar cómo sacar las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados sin tener que memorizarse tanto fórmula, sino aprenderse y saberse unos conceptos de geometría y sobre todo de los triángulos. Entonces comencemos. Para yo sacar los ángulos de 30 y de 60 grados, yo voy a comenzar sacando un triángulo equilátero, ¿sí? Si recuerdan la característica de un triángulo equilátero, decía que todos sus lados son iguales y yo estoy dando un valor numérico, ¿sí? para poder indicarles. Entonces yo digo que todos los lados son de 2 y asimismo si son lados iguales va a tener ángulos internos iguales, ¿sí o no? Recuerden algo, que la suma de los ángulos internos es de 180 grados, ¿sí? Entonces sumamos 60 más 60 y más 60 será 180 grados. Ok, ahora yo tengo que llegar a un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos, por ende yo voy a dividir este triángulo equilátero en dos partes iguales, ¿sí? Donde se me está dividiendo dos triángulos rectángulos iguales, tanto en la parte de aquí como en la parte de acá. Estamos. Ahora como vemos que ya esta recta que se llama altura, ¿sí? Divide tanto a este lado de aquí en dos partes iguales. Entonces si yo tengo todo el lado que es de 2, la pequeña parte de aquí sería de 1 y asimismo la que le corresponde, la que está al lado, también sería de 1. Esta altura divide también al ángulo que está a la parte de arriba de 60 en dos ángulos iguales, entonces serían de 30 y de 30 grados, ¿sí o no? Entonces yo ya tengo mis datos y dividido en dos triángulos rectángulos. Entonces ahora voy a sacar uno de los triángulos rectángulos, ¿sí? Para seguir haciendo el análisis. Entonces yo ya tengo en la parte de acá un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Se dan cuenta que aquí ya aparece el ángulo de 30 grados y de 60 grados, ¿sí? Obviamente este ángulo de aquí va a ser de 90 grados. Ahora lo que necesito es que saber cuánto vale mi altura, ¿sí o no? Y para saber cuánto vale mi altura yo debo aplicar un teorema, el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces yo tengo que distinguir cuál va a ser mi A y cuál va a ser mi B, siendo estos los catetos del triángulo rectángulo. Primeramente mi hipotenusa viene a ser el lado más largo del triángulo rectángulo y mi A puedo hacer que sea este lado de aquí y mi B sea mi altura, ¿sí? Entonces ahora ya teniendo mi teorema de Pitágoras voy a despejar B. Al despejar B tengo la siguiente expresión: adentro de la raíz cuadrada tengo la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado, el único cateto o lado que tengo de dato, ¿sí o no? Entonces ahora sustituyamos en esta expresión mis datos que tengo aquí en el triángulo. Entonces como la hipotenusa vale 2 al cuadrado menos el lado A, sí, viene a ser 1 al cuadrado. Ahora resolviendo esta parte de aquí, bueno, la parte interna sería 2 al cuadrado igual a 4 menos 1 al cuadrado, 1. Entonces haciendo esta diferencia me queda como raíz de 3 es igual a B. Entonces B ha valido raíz de 3, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar a un triángulo así, ¿sí? O más dicho, a este triángulo de aquí, con todos estos datos. De aquí parto para saber mis razones trigonométricas de los ángulos notables de 30 y de 60 grados. Aquí tengo ya mi triángulo rectángulo con los datos, ¿sí? Ahora tengo que ir sacando mis razones trigonométricas. ¿Cuál era mi primera razón trigonométrica? Mi primera razón trigonométrica que voy a encontrar es el seno de un ángulo. Entonces el seno de un ángulo, ¿qué nos decía?
que siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cuando yo analizo en razones trigonométricas, ya aparecen mis catetos. Entonces, y los catetos corresponden a los ángulos con el que esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar el seno de 30 grados, ¿sí? ¿Dónde está 30 grados? Está la parte de aquí, ¿ya? Entonces dice que es igual al cateto opuesto. El opuesto quiere decir que es el cateto o el lado que está al frente de 30 grados, que viene a ser 1, ¿sí? Dividido para la hipotenusa, y la hipotenusa viene a ser 2. Entonces el seno de 30 grados debe ser igual a un medio, que así corresponde. Ahora, asimismo, este es con respecto al ángulo de 30. Ahora vamos a ver el seno de 60 grados. El seno de 60 grados nos dice que va a ser igual sí mismo a un cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero con respecto al ángulo de 60 grados. Entonces, con respecto al ángulo de 60 grados, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto va a ser raíz de 3, y mi hipotenusa, como eso nunca va a cambiar, va a ser 2. Entonces seno de 60 va a ser raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces no se olviden, el seno de un ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y es diferente el valor con respecto al ángulo que estoy analizando. Ahora vamos con coseno de teta, ¿sí? El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y asimismo con respecto al ángulo que yo esté analizando va a tener diferente valor. Entonces voy a analizar coseno de 30 grados. Como nos dice que el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente. ¿Y qué es cateto adyacente? Es el cateto que está, podríamos decirlo, por debajo de ese ángulo, ¿sí? Como tenemos aquí, el que está por debajo del ángulo de 30 grados sería el raíz de 3 sobre la hipotenusa. Como decíamos, la hipotenusa nunca va a cambiar. Entonces el coseno de 30 grados va a ser que raíz de 3 sobre 2. Ahora voy a analizar el coseno de 60 grados. Ahora para el ángulo de 60 grados nos dice que asimismo es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, o el lado que está adyacente al ángulo de 60, va a ser el 1, ¿sí o no? Dividido para la hipotenusa, que es 2. Entonces el coseno de 60 sería igual a 1 sobre 2, o sea, un medio. Ahora vamos a ver la otra razón trigonométrica, que es la tangente de un ángulo. Tangente de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces yo voy a analizar con respecto al ángulo de 30. Tangente de 30 va a ser igual cateto opuesto, que viene a ser 1, y el cateto adyacente, que viene a ser raíz de 3. Entonces tangente de 30 viene a ser 1 sobre raíz de 3. Y racionalizando tendríamos la siguiente expresión, que sería raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Ahora, para saber la tangente de 60, vamos a tener en cuenta la tangente de un ángulo que viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora con respecto al ángulo de 60, entonces el cateto opuesto, ¿sí? Con respecto al ángulo de 60 sería raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que sería 1. Entonces me quedaría tangente de 60 raíz de 3 dividido para 1, y esto es igual a raíz de 3. Las razones trigonométricas inversas, que viene a ser la cotangente, ¿sí? La tangente se va a relacionar con la cotangente, solo que se va a invertir, por eso se llama razones trigonométricas inversas. Entonces, como aquí decíamos que la tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente será igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, todo lo contrario. Entonces vamos a ver cotangente de 30 va a ser igual a sí mismo. Me voy a mi triángulo, veo el ángulo de 30 y veo que es la cotangente va a ser cateto adyacente, que sería raíz de 3 sobre cateto opuesto, que vendría a ser 1. Entonces sería raíz de 3 sobre 1, y esto es igual a raíz de 3. Ahora cotangente del ángulo de 60 grados.
va a ser igual a cateto adyacente, que es 1, sobre cateto opuesto, que es raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Racionalizando tengo el valor de raíz de 3 sobre 3. Ahora, para la secante va a ser la inversa del coseno. ¿Sí? Si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante será hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sacar para el ángulo de 30 la secante de 30. La secante de 30 grados va a ser igual a la hipotenusa, que es 2, dividido para el cateto adyacente, que es raíz de 3. ¿Sí? Tendríamos esto. Asimismo, racionalizando, nos queda la siguiente expresión: 2 por raíz de 3 sobre 3. Ahora, la secante de 60, me voy asimismo a mi triángulo y sacaría que es hipotenusa, que es 2, sobre cateto adyacente, que viene a ser 1. Entonces, secante de 60 viene a ser 2 dividido para 1, eso será igual a 2. Ahora, por último, la cosecante de un ángulo. Entonces, la cosecante de un ángulo viene a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o si no, la inversa del seno, si lo podemos ver aquí. ¿Sí? La inversa del seno. Ahora, para sacar la cosecante del ángulo de 30, asimismo me voy a mi triángulo rectángulo, al ángulo de 30, y digo que la cosecante de 30 sería igual a la hipotenusa de 2 dividido para el cateto opuesto, que es 1. Entonces quedaría 2 sobre 1, y eso va a ser igual a 2. Ahora, la cosecante de 60 va a ser igual a cosecante de 60 va a ser igual a la hipotenusa, que es 2, sobre el cateto opuesto de 60. Entonces sería 2 dividido para 3. Y racionalizando tenemos la siguiente igualdad. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos se hacen para saber las razones trigonométricas de los ángulos notables, que son de 30 y de 60 grados. Y es mejor saber esta fórmula, o más dicho, este proceso, para poder sacar las razones trigonométricas y hacer las operaciones más rápido. Les dejo esta pequeña tabla para que puedan darse cuenta que es la misma igualdad, ¿sí? Con todas las razones trigonométricas, y puedan estudiar. Bueno, eso es todo, chicos. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más videos. Estaré subiendo videos regularmente. Si necesitan un tema en específico, déjenlo en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Chao, chao, cuídense.